Lucas capítulo 8, si tienen sus Biblias, si nos están viendo online también, pueden ir a Lucas capítulo 8 y ese es el pasaje que vamos a estar estudiando. Largo pasaje que nos toca hoy. Vamos a ver cuántos versículos son. 55 versículos. Si usted no leyó la Biblia en toda la semana, hermano, le invito a que venga y lea Lucas capítulo 8. Le puede contar como la lectura de toda la semana. Así que hoy vamos a estar estudiando este capítulo, un capítulo muy familiar para mí. Recuerdo estando muy niño, mi papá cada noche me decía, ve a leer la Biblia. Era chistoso porque mi papá me mandaba a leer la Biblia, pero yo nunca lo miraba a él leyendo la Biblia, pero él me mandaba. Y yo iba y leía la Biblia, y la Biblia era una Biblia vieja, y esa Biblia como que tenía una abertura ahí en Mateo capítulo 13, porque cada vez que yo la abría, aparecía ahí la parábola del sembrador, que es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Así que cada día yo leía la parábola del sembrador, pero solo leía los primeros capítulos. Así que no entendía mucho qué era lo que significaba la parábola del sembrador. Después de que Jesús dice esta parábola, los discípulos le preguntan a Jesús qué significa la parábola y después Jesús da la explicación. Pero yo no leía la explicación, simplemente leía los primeros versículos. Hoy vamos a estar viendo cómo Jesús divide a través de esta parábola a las personas, a todas las personas de la humanidad, en cuatro tipos de personas. Cuatro tipos de personas que responden a la palabra de manera diferente. Y hoy quiero orar porque cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios hay una guerra espiritual. El enemigo trata de robar la palabra que nosotros estamos escuchando, mientras el sembrador o el que tira la palabra está hablando. Hay distracciones y diferentes cosas que pasan cuando nosotros estudiamos la palabra. Así que vamos a orar para que el Señor nos enfoque y pueda quitar todas las distracciones. Ojalá que esta distracción no esté molestando mucho por aquí. Oremos. Señor, gracias por este día que nos das. Te agradecemos por el privilegio de amarte, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Ayúdanos a comprender hoy tu palabra. Señor, que tu palabra entre ahí a nosotros como un bisturí. Señor, que parta las coyunturas y los tuétanos y llegue hasta lo profundo de nuestro corazón para que podamos, Señor, saber qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, que el que está en pecado pueda venir rendido ante ti diciendo, quiero obedecer. Que el que está angustiado pueda recibir, Señor, un bálsamo de parte tuya, Señor. Que aquel que no te conoce, Señor, pueda llegarte a conocer, Señor. Que aquel que ya te conoce pueda llegarte a conocer mejor. Obra a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer los primeros versículos. Si usted puede seguirme ahí, dice, esta es la nueva versión internacional, dice, después de esto Jesús, recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, y los acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, a la que llamaban Magdalena, y a la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. El sembrador salió a sembrar, a esparcir la semilla. Una parte cayó junto al camino, fue pisoteada por los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, y al crecer junto a la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de la parábola. Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola.
La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen buena cosecha. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a estudiar todo el capítulo, pero vamos a empezar con esos primeros versículos. Dice que Jesús iba recorriendo los pueblos y las aldeas y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y quién lo acompañaba a Jesús? Dice los 12, pero no solamente los 12, sino que lo acompañaban algunas mujeres a las cuales Jesús le había sanado o les había expulsado los demonios también. Una de esas mujeres era María Magdalena, y había otra mujer que se llamaba Juana, que dice que era la esposa de Cusa, quien era gobernador, era el administrador de Herodes, quien era gobernador romano. Entonces Susana, no se sabe más de Susana, pero también era otra mujer que ayudaba a Jesús. Y lo que vemos aquí primeramente es que Jesús va a través de las ciudades predicando el evangelio, llegando a todas las esferas de la sociedad. Jesús predica y las personas se han arrepentido, muchos lo siguen. Y vemos aquí a varias mujeres. Vemos a una mujer que quizás era una mujer pobre, María Magdalena, quien tenía algunos demonios y Jesús la había liberado. Pero vemos a otra mujer llamada Juana, quien tenía mucho dinero, pues era esposa del gobernador romano, Herodes. Así que seguramente Cusa, no sabemos si Susana tenía mucho dinero, pero Juana, tenía mucho dinero, y quizás ella era una de las que financiaba el ministerio de Jesús. Lo que vemos aquí es que los discípulos van predicando a través de diferentes lugares, y ellos tenían gastos que tenían que cubrir. Jesús no estaba todo el tiempo multiplicando los peces, según vemos la Biblia. Estas mujeres agarraban de su dinero y lo daban para los discípulos para que sostener su ministerio. Así que cuando nosotros hablamos acerca de la predicación de la palabra de Dios, vemos de que hay personas que están constantemente dando para que otros estén en otros lados predicando. Interesante que todos tenemos un llamado. Algunos son llamados a ir y otros sostienen a esas personas que van con sus finanzas. Vemos cómo estas mujeres estaban haciendo esto con Jesús. Entonces, Jesús es financiado con el dinero de estas mujeres. Y vemos cómo Lucas pone un énfasis especial en aquellas personas que eran menos en la sociedad. Vemos a una endemoniada, ahora que Lucas la pone aquí en el texto. Vemos que las mujeres están sobresaliendo, soportando el ministerio de Jesús. Las mujeres no eran bien tratadas en ese tiempo, ni se les daba un valor alto, pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, viene y pone a estas mujeres como personas que eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Así que el Evangelio, vemos cómo el Evangelio cambia la sociedad, ¿no? Cómo el Evangelio le da un valor a aquellas personas a las cuales la sociedad no les da tanto valor. Y luego el versículo 4 dice que de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y se reunió una gran multitud, y cuando se reúne esa gran multitud, viene Jesús y va a contar una parábola. Jesús es Dios. Jesús conocía lo que esas personas tenían en su corazón, y ahora Jesús va a decir esta parábola para dividir a esa gran multitud en 4 tipos de personas, que son los tipos de suelos representados en la parábola. Así que si leemos de los versículos 5 al 9 en la parábola, dice que el sembrador salió a sembrar, y al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó
junto a ¿dónde? Junto a las piedras, ¿no? Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer, junto con la semilla, hubieron varias cosas que la ahogaron. Otra parte cayó en buen terreno, así se brotó y hubo una gran cosecha de 100 por 1. Lucas nos dice que la cosecha fue de 100 por 1. Cuando Lucas está hablando de una cosecha de 100 por 1, está hablando de términos económicos. Por ejemplo, si alguien invierte $100, va a ganar otros $100. Pero cuando vemos el Evangelio de Lucas, en Mateo dice, unos dieron cosecha de 30, otros de 60 y otros de 100. Esto quiere decir, hermanos, que muchas personas, el Señor reparte, el Espíritu Santo reparte dones y nos da a nosotros diferentes capacidades. Vemos que a unos les dio una capacidad increíble y logran grandes cosas. Vemos que hay unos que el Señor los usa en una manera más tranquila. Quizás esos son los del 30%. Y hay otros que Dios los usa en un 60%. Pero aquellos a los cuales el Señor ha llamado son aquellos que dan fruto. Y esto es lo que yo quiero dejar en sus mentes. Un cristiano, hermanos, que no da fruto, es un cristiano falso, engañándose a sí mismo. ¿Cuáles son los frutos que nosotros vemos en las personas cristianas? Pues podemos ir a Gálatas y ver que los cristianos tienen amor por otros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Contra esas cosas, dice, no hay ley. Usted puede hacer todo lo que usted quiera con esas cosas, pero esos son algunos de los frutos que nosotros vemos en los cristianos. Vamos a ver al final de la parábola que otro de los frutos de un cristiano es la perseverancia. La perseverancia es algo que define a un cristiano. Vemos en la parábola que habían algunos suelos donde cayó la palabra y dice que se apartaron de la palabra. ¿Por qué? Por distracciones, ¿no? Vemos de que las riquezas apartaron a algunos, las aflicciones, los problemas, diferentes cosas los apartaron y ahora ya no estaban dando fruto. ¿Qué pasó con esas personas? Bueno, fueron personas de que no fueron un buen suelo que estaba listo para recibir la palabra y dar frutos. Pero vea conmigo que cuando Jesús cuenta la parábola, los discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de sembrar y de diferentes cosas. Ellos pusieron en su mente la pintura esa de que un sembrador salió a sembrar, pues estaban viviendo en una sociedad agrícola. Pero para ellos entender qué significaba eso no fue tan fácil. Así que vienen a Jesús y le dicen, ¿qué significa lo que tú dijiste? ¿Qué significa la parábola que tú nos acabas de decir? Vea que fueron los discípulos los únicos que vinieron a Jesús para preguntarle acerca de la parábola. De toda la gran multitud a la cual Jesús le estaba hablando, los discípulos son los únicos que vienen para preguntarle qué significa la parábola. Así que está muy fácil si usted no tiene grandes capacidades hermenéuticas para entender la Biblia. Este es un pasaje que usted puede entender fácilmente porque está explicado ahí. El versículo 11 dice, la semilla es la palabra de Dios. El versículo 12, vaya conmigo al versículo 12, los que están junto al camino, dice, son los que oyen, pero luego ¿quién viene? El diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Vea conmigo el versículo 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son aquellos que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran, o sea que no producen fruto. Pero una parte cayó en buen terreno. Estos son los que oyen la palabra y que un corazón noble y bueno la retienen. Estamos hablando de perseverancia, ¿no? Retienen la palabra, como perseveran, producen buena cosecha.
Interesante que cuando nosotros sembramos algo, lleva algún tiempo después del primer trabajo que se hace para poder ver el fruto. Eso significa la perseverancia del cristiano. Nosotros estamos dando fruto a través de toda nuestra vida. Desde el momento que Jesús nos salva, nosotros comenzamos a dar fruto. Una persona que se dice llamar cristiano o salvo y no vemos fruto en su vida, no vemos un amor por la iglesia, no vemos un amor por los hermanos, no vemos amor por compartir la palabra de Dios, probablemente es una persona que está engañado y no es un buen suelo donde la semilla ha caído. Ahora, interesante que muchas veces nosotros vemos a personas que crecen como la espuma, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en mi casa, en Honduras, muchas veces limpiábamos los frijoles y tirábamos los frijoles que sobraban ahí al solar. Y de repente en unos cuantos días los frijoles estaban ya siendo así unas plantitas. ¿Sabe que me pasó algo divertido? Que mi esposa ama las plantas. Ella tiene muchas plantas, algunas afuera, otras adentro de la casa. Y ella puso una planta ahí cerca del sofá. Entonces un día yo estaba tomando yo creo que era una limonada, yo no sé. Pero yo no quería ir hasta el basurero, entonces agarré las semillas y las tiré ahí donde mi esposa tiene su planta. Y de repente un día ella vino muy alegre y me dijo, ¿sabes qué? La planta que tengo está dando una nueva plantita, me dijo. Automáticamente se me vino a la mente, seguramente estas son las semillas que yo le tiré ahí porque no quería ir hasta el basurero. ¿Sabe que creció la plantita? Y se miraba muy bonita, parecía todo muy prometedor, que iba a dar fruto. Ella pensaba que era una plantita de ella, pero yo sabía que no era. Y se miraba verde y yo acababa de comprar una cámara, le estaba tomando muchas fotos, cada día la monitoreaba. Y un día llegué y la plantita estaba caída, estaba muerta. Y yo dije, seguramente le hace falta sol, entonces voy a quitarla de aquí y voy a plantarla allá afuera. Intenté revivirla y esta planta estaba muerta. No pude hacerla que volviera a la vida. Hay muchos cristianos así. Me he sentado con muchas personas, cantidad de personas que me han dicho, hoy sí voy a seguir al Señor. Ahora sí, el Señor me puso esta prueba en el camino y ahora sí yo voy a darle con todas las cosas de Dios. Pasan los meses y yo me doy cuenta de que estas personas no eran el tipo de suelo del cual Jesús está hablando de que eran un buen suelo. Hasta he discipulado personas, me he reunido con ellos, parece que están dando fruto, parece que aman al Señor, parece que están entendiendo. Y al final un día me dicen, ¿sabes qué? Ya no vengas, ya no te reúnas conmigo, yo no quiero seguir en este camino. Entonces, esos 4 tipos de terrenos son 4 tipos de personas que reciben la palabra de manera diferente. Estos terrenos representan a personas que tienen desde 0 interés en la palabra de Dios, poco interés, más o menos interés, hasta unos que aman la palabra de Dios y se gozan en escucharla. Note que la parábola está hablando de un mensaje siendo predicado. Jesús viene anunciando las buenas nuevas y ahora Él dice que un sembrador salió a sembrar. ¿Quién es ese sembrador? En la parábola Jesús está siendo el sembrador. En nuestro caso, cuando nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios, nosotros estamos siendo los sembradores de esa palabra. Así que cualquiera que va y predica la palabra de Dios es un sembrador. Pero el enfoque en esta parábola está más en el tipo de suelo, se enfoca más en el tipo de suelo y la manera en que ese suelo recibe la semilla. La semilla es la misma semilla para todos los tipos de suelos, pero solamente aquel suelo bueno es el que da buen fruto. Mire, el versículo 13 nos dice que hay semillas que caen sobre piedras. Hay capas de piedra que el sembrador no puede ver y tira la semilla. La planta comienza a crecer, pero hay una capa de piedra que va a evitar que a cierto punto la semilla no siga creciendo, ni pueda dar fruto, porque necesita más raíz, necesita más nutrientes, y esa capa de piedra no lo deja dar fruto. En el versículo 14 tenemos de que
hay personas que pasan algún tiempo en la fe, parece que van creciendo, parecen prometedores, pero el tiempo dirá que estas personas son falsos. Llega el tiempo donde las preocupaciones, cuando las posesiones, el amor los apartan, el amor a este mundo los apartan de dar fruto para la eternidad. Hay muchas personas que muchas veces están pidiéndole a Dios un trabajo. Dicen, Señor, yo te voy a servir cuando todo esté bien. Señor, cuando yo tenga mi trabajo, yo no voy a faltar. Encuentran ese trabajo y luego las posesiones y las cosas los apartan de Dios. Y aquellas promesas que habían hecho quedaron en el suelo. Hemos visto aquí cómo hay personas que parecen ser, pero no eran. Juan, cuando nosotros estudiamos Primera de Juan, les llama a esas personas, lo dice de la siguiente manera, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Una de las cosas que me gozo yo, después de venir de toda esta pandemia, y sabemos que todavía estamos en esto, pero es poder verles a ustedes, poder ver aquellas caras que se fueron, que estuvieron ahí, quizás siguiéndonos online, y ahora están aquí nuevamente, porque eso significa que hay perseverancia de parte de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas, sé que muchos de ustedes tienen luchas, pero siguen al Señor, aman al Señor, están aquí. Hemos visto cómo han perseverado. Así que inevitablemente aquella persona que ama al Señor va a dar fruto. Puede ser al 100%, 30%, 60%. Yo quiero que usted piense en algo. Cuando nosotros vemos a un cristiano, nosotros no tenemos que ir a lo profundo de su corazón para poder ver fruto. El fruto que nosotros vemos en un cristiano o que debemos ver en un cristiano es algo que es, ¿cuál es la palabra? Evidente. Es algo evidente. Cuando nosotros vemos a un cristiano, dice, hay algo diferente en esta persona. Hay algo diferente en esta persona, él actúa diferente, él ve el mundo diferente, él vive diferente. No hay que indagar mucho para saber que una persona ha sido salvada por el Señor Jesús. Así que vemos aquí que los únicos que habían demostrado que eran salvos eran los discípulos. Con ansias de saber qué significaba la palabra, le preguntan a Jesús, explícanos. En el versículo 15 Jesús dice, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra y que con corazón noble y bueno la retienen y como perseveran producen buena cosecha. Hay dos tipos de características en la semilla que nosotros vemos que se está sembrando. Dice personas que no se apartan con el pasar de los años, eso es perseverancia, y personas cuyo fruto es evidente. Así que para nosotros, como cristianos, una buena pregunta sería hacernos la pregunta, ¿cuál es el fruto que es evidente en mi vida? ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando para el Señor? Eso debe ser evidente en la vida de nosotros como cristianos. Así que yo espero que si usted se llama cristiano, usted esté dando quizás fruto al 30%, quizás fruto al 60% o quizás fruto al 100%, porque eso es lo que debe estar haciendo un cristiano genuino. Dice que hay personas en el cristianismo que son aficionados al cristianismo. Les gusta cómo las cosas se manejan dentro de la iglesia, les gusta el programa, les gusta que los domingos tienen algo que hacer. Pero esas personas, muchos de ellos, no aman la iglesia, no aman a los hermanos. Cuando escuchan un mensaje, cuando escuchan un sermón, no les pega en su corazón las ganas de hacer un cambio en su vida. Y piensan que están viviendo de la mejor manera porque vienen el domingo a la iglesia, hacen check-in y dicen, esta es la vida espiritual, esta es la vida cristiana. Pero realmente esas personas están engañadas. Y luego Jesús va a continuar, después de que explica la parábola, vea conmigo el versículo 16 y 18, dice, que una lámpara no se enciende para ponerla debajo de la cama, sino que se pone en un lugar donde alumbre a todos en la casa. No hay nada escondido que no
haya de descubrirse, dice Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que la palabra de Dios vino a este mundo para ser expuesta. La palabra de Dios vino a este mundo para que nosotros la lleváramos a todas aquellas personas que necesitan escucharla. Y mira el carácter de Dios. Dios mira toda esa multitud, Jesús, y Él les habla a todos. La palabra de Dios debe ser expuesta a todo hombre. Aun cuando nosotros como cristianos sabemos de que van a haber muchos que no van a responder, nuestra responsabilidad es compartir con todos. No podemos ver simplemente a un pecador y decir, es que este es muy pecador, es evidente de que no quiere la palabra de Dios. Nunca sabemos. Ve a la persona que estaba con Jesús, una de las mujeres era una endemoniada y ahora está sirviendo a Jesús. Así que vemos de que hay una lucha por el alma de las personas. Satanás queriendo robar la palabra, Jesús queriendo que nosotros compartamos la palabra. ¿Sabe que hay veces que yo me siento frustrado porque yo le digo a las personas, ama la iglesia, ama estudiar la Biblia, ven a los grupos pequeños, vamos que se puede? Y muchas veces lo que nosotros estamos ignorando, hermanos, es que hay una lucha espiritual. No era que estabas tan cansado el día que te quedaste allá en vez de venir a estudiar la Biblia, sino que el enemigo pone cosas para que tú no te eduques en la palabra de Dios, para que no crezcas. No es que estás tan cansado ese día que llegas ahí a tu casa y te quedas y no buscas aprender más de la Biblia. No es que estás tan cansado y que toda esta semana no leíste ni un tan solo versículo de la palabra de Dios. Es que hay una lucha espiritual, hermanos, y necesitamos darnos cuenta de eso. ¿Sabe que hay veces que nosotros, aún los que estamos aquí frente al púlpito, estamos encendidos leyendo la palabra de Dios con ánimo? Hay días donde nosotros no estamos tan encendidos como otros. Por eso es que yo he llegado a comprender muchas veces, no te frustres, yo no debo frustrarme con las personas, más bien debo orar y decir, hay algo espiritual que quizás esta persona está experimentando. Entonces viene el diablo y roba de sus corazones la palabra de Dios y nos quita la oportunidad. Y yo quiero animarle a usted, si usted ahorita está animado con venir a la iglesia y está animado con estudiar la palabra, siga así, hermano. El conocimiento de Dios le va a dar una mejor manera de ver la vida. Si aquellos que están desanimados, puede ser que el enemigo ha ganado la batalla en algunos días anteriores, pero quiero decirle que todavía la palabra está disponible. Así que yo quiero animarle para que usted siga, comience el estudio de la palabra. Si siente que usted solo no puede, que no entiende, busque un grupo pequeño. Ahí hay personas que pueden enseñarles. No deje que Satanás le robe la oportunidad. No deje que un evento le quite la bendición de poder ver a Dios trabajando en usted por medio de la palabra. No deje que otros eventos o diferentes cosas quiten a Dios del primer lugar. ¿Sabe que cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra, hay cosas pasando? Dios nos dice aquellas cosas que nosotros no estamos haciendo bien y que debemos cambiar. Si hay algún pecador, Dios viene y da gracia a esa persona para que pueda seguir adelante. Si hay personas con dificultad, hay un ánimo de parte del Señor. Y yo quiero que vea cómo la palabra de Dios obra en las diferentes personas en los siguientes versículos. Mire que después de que Jesús habla esta parábola, viene y le dice a los discípulos, vengan, sígueme, vamos a cruzar al otro lado del lago. Y agarra Jesús a sus discípulos y los lleva, y se supone que en ese lago hay ciertos vientos que corren, no es un mar, no debería tener olas tan grandes, pero como los vientos pegan en el agua, entonces se desató una gran tempestad. Y cuando se desató una gran tempestad, dice que los discípulos estaban atemorizados. Jesús quizás estaba cansado y dice que Jesús se fue a dormir ahí en el barco que estaban usando, en alguna parte del barco, mientras los discípulos ven aquella gran tempestad y ahora están
atemorizados. Y luego salen corriendo y van donde Jesús y le reclaman a Jesús y les dice, no tienes cuidado de nosotros, mira que nos estamos hundiendo, vamos a morirnos. Les dice los discípulos a Jesús. Y es increíble cómo Jesús responde. Jesús llama a la tempestad y le dice, calla, enmudece. Calla, enmudece. Y los vientos, por supuesto, obedecen a aquel que los creó. Jesús es aquel Dios que calma nuestros miedos. Yo no sé si usted está pasando por temores, pero Jesús es nuestra paz. ¿Cuál es tu temor? Jesús está aquí para darte seguridad en la vida. ¿Sabe que es interesante cómo conocer la palabra de Dios puede darnos a nosotros seguridad? Hace 8 días exactamente estábamos ahí esperando a nuestro bebé con grandes ansias y estábamos súper alegres, que venga, que venga, que venga, pero no sabíamos cuántas horas iba a durar el parto. El parto se extendió 30 horas y en las últimas 2 horas el bebé comenzó a disminuir en el latido de sus corazones, de su corazón. Entonces tuvimos que cambiar de plan, ya el bebé iba a nacer en la casa, pero tuvimos que correr al hospital. Mi esposa, la pobre, salió ahí y ya no tenía energía, tuvo que hincarse ahí en el asiento de la parte de atrás del carro y ella se dormía y yo rogando al Señor, Señor, dale fuerza por favor. Pero en eso una gran paz me inundó y yo pensé y dije, Señor, tú estás en control de todo. Si algo va a pasar, si tú en tu soberana voluntad decides hacer algo que quizás nosotros no queremos, tú eres Dios. Tú das la vida, tú quitas la vida. Y en eso el bebé comenzó nuevamente a revivirse. Yo creo que estaba cansado, tantas horas. Y comenzó nuevamente a venir y entonces yo me recordaba, Señor, tú eres el que controla todo. Nada, nada, nada está en nuestro control. Y una gran paz había en mi corazón al saber de que Dios estaba en control de todo. ¿Sabe que Jesús es aquel que quita nuestros miedos? Es aquel que viene cuando está la tempestad y nos dice, o le dice a la tempestad, calla, enmudece, que en el momento que yo te ordeno, tú obedeces porque yo soy el creador de todas las cosas. Jesús es el creador y gobernador de todas las cosas. Entonces los discípulos ahora se quedan asombrados y dicen, ¿quién es este que los vientos le obedecen? Y tenían gran temor por lo que había pasado. Pero no solamente eso, más adelante en este capítulo 8 vemos de que había un hombre, si usted tiene tiempo en su casa puede leerlo, pero si lee conmigo el versículo 31, vaya conmigo al versículo 31 para más o menos darle un resumen. Dice, y esto le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, así que él les dio permiso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús continúa su camino. Ahora Jesús, ¿recuerdan que Jesús se fue al otro lado del lago? Ahora Jesús regresa con sus discípulos al mismo lugar donde habían salido y había un hombre que estaba endemoniado. Dicen que este hombre vivía en los sepulcros. Dicen que este hombre caminaba sin ropa y que las veces que habían intentado ponerle ropa, las rompía. Muchas de las veces este hombre lo habían amarrado con cadenas, pero él estaba endemoniado, así que el poder de los demonios hacía de que este hombre rompiera las cadenas y después salía libre y se volvía a ir a los lugares solitarios, a los panteones. Y dice que los demonios se dan cuenta de que Jesús ha llegado, los demonios que están adentro de este hombre, y le dicen a Jesús, por favor, ¿qué tienes con nosotros? No nos atormentes, Jesús. Vemos a Jesús teniendo autoridad sobre lo espiritual, sobre aquellas cosas que maltrataban a este hombre.
Y luego estos demonios le piden permiso a Jesús para que Jesús los envíe a los cerdos. ¿Y Jesús qué dice? Jesús permitió que estos demonios salieran y se fueran a los cerdos, y luego los cerdos se fueron y cayeron en un despeñadero y se ahogaron en el agua. Increíble, hermanos, cómo podemos ver de que Jesús tiene control sobre lo espiritual. Jesús, hermanos, es el Dios que nos hace libres. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Jesús está para dar libertad. Al que el Hijo de Dios libertare, cantamos nosotros en una canción. Al que será verdaderamente libre. Dice, vemos a un hombre que tenían que amarrarlo con cadenas para que se estuviera tranquilo, pero ahora es un hombre libre. Y luego este hombre se sienta a los pies de Jesús. Y luego llega otras personas y comienzan a ver de que aquel hombre que no tenía ropa, ahora tiene ropa. Y ahora está tranquilo sentado a los pies de Jesús. Y no solamente eso, dice que este hombre, cuando Jesús decide partir, le pide a Jesús, permíteme ir contigo, yo quiero ir contigo. Ahora él tiene un gozo en su corazón y quiere ver todo lo que Jesús quiere hacer. Pero Jesús no lo deja, le dice, vete a tu casa y cuéntale a todas las personas de tu colonia, de tu barrio, todos tus vecinos, lo que el Señor ha hecho contigo y cómo Él te ha hecho libre. ¡Wow! ¡Qué increíble! Jesús es el Dios que nos ha hecho libres. Libres de pornografía, libres de envidia, libres de preocupación, libres de rencor, de ansiedad, de temor. Jesús está ahí para dar libertad a aquel que está atado con cadenas. Cualquier cosa que sea la que te ha tapado en tu vida, la solución para eso es Jesús. Y Jesús es el único que tiene poder para decirle a esas cosas fuera de este hombre, tal como lo hizo con este. Eterna paz es la que nos da Jesús a nosotros. ¿Sabe que la gente que estaba ahí, mire cómo respondió la gente a este milagro que Jesús hace? Versículo 37, si tiene ahí su Biblia, dice, la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de ahí, porque les había entrado mucho miedo, y Jesús subió en la barca para irse. Vemos aquí personas que no estaban listos para recibir el verbo de vida, personas que no estaban listos para recibir la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le dicen a Jesús? Vete de aquí que no te queremos, nos das miedo. Mientras Jesús produce una paz increíble en ciertas personas, hay otras personas que tienen temor de ser cristianos, temor de acercarse, temor de dejar algunas cosas del mundo para poder acercarse a Jesús. Pero aquellos que vivimos en Cristo Jesús, tenemos una paz. Queremos, le anhelamos a Jesús. Hay muchas personas que no desean saber nada de Jesús. Y Cristo Jesús es el único que puede transformar sus corazones para que ellos se vuelvan a Él. Pero nosotros, hermanos, que somos cristianos, deberíamos de estar agradecidos por la manera en que Cristo nos atrajo. La Biblia dice que no es que nosotros vinimos a Él, sino que Él nos trajo hacia Él. No le amamos nosotros a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y cuando se habla de que dice que Cristo Jesús atrae a aquellas personas, no es que, como veíamos en los pasajes anteriores cuando predicó Armando, no es que le dice, vaya, ven. Jesús te agarra, te toma, te arrastra y te pone en sus caminos para que tú puedas dar fruto. Muchos de nosotros no queríamos, pero un día Jesús nos arrastró y nos dijo, yo te quiero aquí, porque yo he derramado mi sangre por ti. Yo quiero que usted vea lo último que Jesús hace, el tercer episodio que Jesús hace en este capítulo 8. Y yo quiero que ponga atención en el versículo 50. El versículo 50 dice lo siguiente: al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada.
Jesús entra en la barca, regresa al lugar donde había desembarcado y la gente está alegre de verlo y le dice, ¿dónde has estado? Te extrañamos mucho, le dice. En eso un hombre llamado Jairo llega y este hombre era uno de los principales de la sinagoga, viene a Jesús y le dice, Jesús, ¿puedes ir a mi casa? Mira que mi hija está enferma de gravedad y yo quiero que tú vayas a mi casa porque mi hija está muriendo. Jesús se pone en el camino a la casa de Jairo, pero una gran multitud lo sigue y personas tocan a Jesús y quizás la gente eran como los hispanos, ¿no? Que no le dan espacio a la gente de caminar, al famoso. No era una cultura americana que respeta mucho el espacio. Y Jesús va haciéndose paso entre medio de las personas y se da cuenta de que una de las personas ha sido sanada. Y Jesús dice, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿pero qué estás diciendo? Si es la multitud que te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. Y Jesús dice, poder ha salido de mí. Los discípulos están extrañados a saber qué está diciendo Jesús. Pero hay una mujer dentro de la multitud que tenía fe, tocó a Jesús. Y esa mujer había tenido 12 años de estar en una enfermedad. Y toca el manto de Jesús y es sanada. Ahora Jesús quiere hablar con esa mujer. Jesús quiere usar su palabra. Jesús no solamente quiere dejar ir a esa mujer sana, lo cual es algo bueno, pero Jesús quiere usar sus palabras. Y Jesús viene y le habla a esa mujer. Y una de las cosas que le dice, mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Wow. Las palabras de Jesús son palabras que sanan el corazón. Las palabras de Jesús son aquellas palabras que dan paz. Hay cosas que nosotros no podemos comprar con nuestro dinero. Y esas solas son las cosas espirituales que Cristo Jesús nos da a nosotros. Pero mientras Jesús está hablando con esta mujer y diciéndole, ve en paz, tu fe te ha salvado, vienen y le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Ya no vayas a la casa de Jairo porque la niña ha muerto. No hay necesidad de que vayas. Dice el versículo 50, lo que ya leímos, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más que ella será sanada. Luego Jesús llega a la casa, los encuentra a todos llorando y les dice, dejen de llorar, que ella solo está dormida. Jesús nuevamente pronunciando palabras de vida a estas personas, pero vea cuál es la reacción de la gente en el versículo 53. Vea cuál es la reacción de la gente. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Jesús es el Dios que puede darnos vida. Jesús es el Dios que da vida a aquellas personas que están muertas. Jesús llama a esa niña, le dice, levántate. ¿Y qué hace la niña? Se levanta. Hasta la muerte obedece a nuestro Señor. Hay una canción que nosotros cantamos aquí, dice, la muerte no le pudo retener. Porque Cristo resucitó, es que nosotros tenemos la esperanza de que un día resucitaremos juntamente con Él. En el versículo 55 dice que la niña recobró la vida y al instante se levantó. Jesús es el Dios que da vida. ¿Sabe que al final de la parábola que les conté al principio, Jesús les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. La única manera de poder oír la voz de Dios es que Él mismo nos llame con su palabra. No pierda la oportunidad de escuchar la voz de Dios. No deje que el enemigo le quite la oportunidad de venir y escuchar las palabras que Jesús tiene que decirle a usted el día domingo. No deje que el enemigo le quite la oportunidad que Jesús tiene a usted de hablarle en el grupo pequeño. Jesús llamó a personas muertas y estos vinieron a la vida. Jesús llamó a los incrédulos y estos creyeron. Pero Jesús también llamó a incrédulos
y muchos se rieron de él. Lastimosamente, hay diferentes suelos donde la palabra de Dios cae. Algunos de ellos son malos, pero gloria a Dios por aquellos que están dando fruto, ya sea al 30, 60 o al 100 por uno, a los cuales Jesús ha llamado para que sean de bendición en este mundo. Así que recordemos, hermanos, vivimos en un mundo espiritual. El Señor quiere edificarnos con su palabra. El enemigo quiere robar la palabra de nuestros corazones. Así que hay una lucha interna, hay una lucha espiritual combatiendo por nuestras almas. Su alma es tan valiosa que Satanás y Jesús están luchando para tener la atención. Así que yo espero que usted, cuando se sienta desanimado, pueda darse cuenta de que hay algo espiritual que está pasando ahí. Así que yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que lo están apartando de tener una mejor comunión con Dios? La palabra de Dios dice que las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida son los espinos que ahogaron a la tercera semilla. Interesante que cuando estábamos durante la cuarentena, alguien dijo, yo ni quería venir al grupo de Zoom. O sea, no tenía que venir aquí, sino que era el grupo de Zoom. Pero dice, pero gracias a Dios que pude venir y escuchar esto que estudiamos hoy. Estuvo súper bueno. Y cuando yo me recordaba de eso, me di cuenta de que es esa guerra espiritual que nosotros como cristianos tenemos que estar luchando cada día de nuestras vidas. Así que luchemos en esa vida espiritual. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios vino a este mundo para alumbrar. No solamente para que nosotros la escuchemos y la tengamos en nuestro corazón, sino para que la llevemos allá afuera y prediquemos a aquellos que la necesitan. Esta mañana fuimos a jugar soccer, como buenos hispanos, y estaba yo ahí, los viejitos siempre salen después del primer tiempo, ¿verdad? Entonces yo me senté y comencé a hablar con una persona y le pregunté, si hoy te tocara morir, ¿a dónde crees que irías? Y la persona comenzó a responderme y me dijo, yo creo que iría al cielo. ¿Y por qué? Le dije yo. Y él me dijo, porque la sangre de Cristo ha limpiado mis pecados. Yo me regocijé cuando él me dijo eso. Pero mi intención era saber si esa persona era salva o no. Sabe que nosotros nunca sabemos la situación espiritual de las personas. De hecho, aunque yo no vea frutos en muchas de las personas que vienen a esta iglesia, mi tarea no es decir, bueno, es que este no es salvo, el Señor sabrá. Pero la palabra debe ser expuesta para ellos, en caso de que no lo sea. Debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para poder anunciar la palabra de Dios. Así que también recuerde, lo que la palabra de Dios hace en el corazón del cristiano son estos episodios que nosotros vimos aquí. La palabra de Dios calma nuestros miedos. La palabra de Dios rompe las cadenas y nos hace libre. La palabra de Dios produce paz y esperanza. La palabra de Dios produce vida en nosotros, hermanos. Si somos cristianos, si nos llamamos cristianos, debe haber fruto evidente en nuestras vidas. Así que atesoremos la palabra, busquemos oportunidades para aprenderla y compartámosla. Voy a llamar a Josh y vamos a orar por él. Josh es parte de nuestra congregación y él va a vivir a España. Y él va a estar allá compartiendo la palabra de Dios. Yo quiero orar por él y quiero que usted se una conmigo. Hace algunos meses fuimos un día a jugar con un montón de españoles y todos estaban ahí. Al final había un gran sol y todos nos sentamos ahí debajo de un árbol. Y el Josh en unos segundos estaba pidiéndole el WhatsApp a todos porque estaba emocionado de que estaba con sus amigos españoles. Y luego los españoles le preguntaron, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas el español un poco parecido al de nosotros? Y él le dijo, bueno, es que estuve allá un verano y se me pegó todo eso. El Señor pone en nuestros corazones el llevar la palabra y muchas veces ese es un grupo específico el que el Señor pone en nuestros corazones. A Josh le ha puesto el ir a España,
Así que yo espero que el Señor pueda dar fruto a través de este sembrador. Un sembrador que es parte nuestro, que ha estado con nosotros mucho tiempo, y yo creo que el Señor lo va a usar grandemente. Oremos para que Él pueda mantenerse firme en la palabra de Dios, que nosotros podamos ser el ánimo que Él necesita cuando momentos de dificultad venga, y que nosotros estemos siempre pendientes de su vida. Así que te amamos, Josh, y ahorita él va a un entrenamiento antes de salir a España. Que el Señor te use y que el Señor haga una gran obra, que dé fruto al 30, 60 o si es posible al 100 por uno. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida de Josh. A su corta edad, Señor, él ha decidido que él va a otro país, Señor. Padre, él pudiera estar persiguiendo otra carrera o quizás persiguiendo nuevas cosas, Señor, que satisfagan sus deseos como humano, pero él ha entendido, Señor, que su deseo, el lugar donde él quiere estar, es compartiendo tu palabra en la primera línea de batalla, Señor. Yo te glorifico, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, en esta tarde, por personas que deciden dejar sus comodidades, dejar su familia, Señor, y ir y compartir a aquellos que aún no tienen la salvación, Señor. Yo te pido que un día cuando nos presentemos ahí en esa gran multitud de personas de toda lengua, tribu y nación, hayan españoles ahí que escucharon la palabra, Señor, porque tú usaste a nuestro amigo Josh. Bendícelo, Señor. Guárdalo de tentación, Señor. Dale fuerza, Señor. Usa tu iglesia para animarlo también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.